Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Nos da gusto saludarles en Capstone Connection, un podcast para la divulgación, análisis y discusión. Mi nombre es Lorena Santana. Y bueno, mi nombre es Milena Sorzano, como siempre acompañándoles en este espacio para comentar diferentes ideas desde la academia, la investigación y la docencia, y también comentarles en qué estamos trabajando desde CETIS Universidad. Así es, en esta ocasión damos inicio a la temporada 8 en el episodio 1 y bueno, en esta ocasión, como en años pasados, tenemos a invitadas y a un invitado especial para hablarnos de un tema muy importante en temas de investigación en cuanto a incidencia social. Y estamos muy contentas de precisamente que ese sea nuestro tema de arranque, Milena. Justamente, pues bueno, hace algunas temporadas, de hecho ya vamos hace 2, 3 años en no más, ¿verdad? Si son 8 temporadas, tenemos 4 años en el proyecto. Y hace algunos episodios hablábamos de un proyecto que se está trabajando de forma multidisciplinar, con el ánimo de generar capacitación en emprendimiento en espacios de reclusión, en espacios de privación de libertad. Y es con ese objetivo que traemos a nuestros especiales invitados el día de hoy, con el ánimo de comentar esta segunda etapa, en qué estamos trabajando, qué nuevas personas se integran, pues con roles muy específicos de aportar, de hacer espacios de divulgación y pues de abrirlo a otras ciudades también de la frontera, como lo ha sido Tijuana. Entonces, este es nuestro objetivo el día de hoy, hablar sobre este segundo episodio, segundo evento de investigación en espacios de reclusión femenina. Claro. Y bueno, para esto, antes de entrar en materia, nos interesa muchísimo que, bueno, ustedes conozcan quiénes nos acompañan, quiénes han estado participando en esta investigación. Y también me gustaría empezar, doctoras, con la persona que está acá a mi lado, que ahora es, bueno, es egresado de la licenciatura en Derecho de CETIS Universidad. Ahorita le vamos a pasar la palabra a Pablo, al licenciado Pablo, recién egresado. Una mente dinámica, inquieta desde la preparatoria y creo que así va a seguir el resto de su vida. También fruto del proyecto de semilleros de investigación que en CETIS Universidad bueno, ha surtido y ha tenido algunos frutos importantes. Uno de ellos la participación de Pablo en este programa, en esta investigación. Entonces, Pablo, platícanos un poquito de ti, qué has hecho y cómo es que llegas a un proyecto de investigación como este o por qué te interesó participar en semilleros. Platícanos antes de entrar. Bueno, muchísimo gusto. Un saludo a todas. Muchas gracias por la invitación. Pues yo sí, me llamo Pablo Treviño Rodríguez. Soy recién egresado de la licenciatura en Derecho aquí en CETIS Universidad Licenciado Treviño. Tijuana, el LIC Treviño. Y bueno, yo recientemente me acabo de desempeñar como practicante judicial en la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, cómo llego a la investigación es precisamente cuando entro a la carrera como parte de ser becario en CETIS, tenía que hacer mi servicio becario. Y lo primero que encontré fue hacer traducciones para un doctor investigador aquí en CETIS, para Jofras, el doctor Jorge Francisco Sánchez Jofras. Y pues entro ahí a hacer el servicio becario y empiezo a ver el trabajo que estaba haciendo en ese momento. Como que me empieza a interesar, ¿no? Entonces como que me empiezo a curiosar y cada vez le saco más plática, todo en videollamada. Y creo que él fue quien como que encendió esta chispa de curiosidad, como que siempre he sido muy curioso y muy inquieto para cualquier tema. Y precisamente es como que se me dio un espacio en el que ser curioso y ser inquieto era como premiado, ¿no? Era una bondad, era una virtud para poder seguir saciando esa curiosidad. Y entonces ya con él me invita a participar en diversos proyectos de investigación y ya recientemente me invita también la doctora Milena a participar en este proyecto. Y bueno, así es como llego a participar en particularmente este estudio que tiene relación con las capacitaciones para emprendimiento en mujeres privadas de la libertad aquí en México.
Perfecto, pues bienvenido y ahorita vamos a platicar un poquito Sí. sobre esta investigación. No sé, Crisel, si nos platicas un poco para recordar quienes ya escucharon el primer episodio donde participó este equipo de investigación, es bueno, nada más como refrendar un poco por qué estás acá, cuál es el interés de participar en investigaciones de este tipo. Muchísimas gracias y sobre todo por la invitación, de nuevo, con todo gusto aquí acompañándolos desde Nogales, Sonora. Mi nombre es Crisel Lugo, soy profesora investigadora de la Universidad de Sonora, Campus Nogales, en su Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. Este es un proyecto muy personal para nosotros, ya que inició en sus primeras etapas acá en el Cerezo Femenil de Nogales, Sonora. Se nos dio la oportunidad, sobre todo gracias al trabajo colaborativo de las compañeras en Tijuana, tanto en CETIS Universidad como en UABC, de llevarlo, de replicarlo con todas las gestiones que implican poder integrarnos al sistema penitenciario de Baja California, convenios, procesos, negociaciones y demás. Ha sido un esfuerzo de verdad que ha de reconocerse por parte de las compañeras que están en Tijuana. Y el objetivo principal es, aunque el proyecto inició aquí en Nogales, es poder replicarlo, poder llevarlo hacia esas poblaciones vulnerables donde puedan abonar a sus procesos de reinserción. Entonces, creo que el hecho de que ahora en 2024 tuviéramos la oportunidad de trabajarlo en Tijuana, Baja California, abre muchísimas oportunidades, sobre todo en términos de este equipo multidisciplinario tan bonito que se está formando y que está dando pie y fortaleciendo la relación entre todas las instituciones que hemos venido trabajando en conjunto, todos los investigadores que se han integrado, que si bien ahorita somos 4, los que están aquí de rostro, de presencia en invitación a este podcast, realmente hay muchísimas personas en nuestras instituciones por detrás e instituciones vinculadas. Así que estamos a la orden y sobre todo seguir aprovechando estos espacios virtuales porque ahorita las distancias ya no son un impedimento para trabajar. Nosotros por acá en Nogales, ustedes por allá en Tijuana y esperemos en el futuro, ¿por qué no?, seguir sumando equipos en otros espacios, en otros territorios. Claro, así es. Bienvenida, Crisel, de nuevo a tu casa. No sé, Yadira, si quieras comentarnos de nuevo tu interés por seguir participando, qué encuentras en esta fase de la investigación. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente, qué gusto verles. Eh, Me presento, soy la profesora Yadira Flores, soy doctora en Ciencias Económicas en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales en UABC, pero específicamente laboro en un centro que se llama Centro UABC Yunus. Nosotros tenemos experiencia en campo en relación al fomento del emprendimiento social, dirigido a grupos en contexto de vulnerabilidad. Ya habíamos trabajado, por ejemplo, con centros de rehabilitación, luego se da esta invitación de forma personal para trabajar con centros de reinserción social y trabajamos en esa ocasión con Nogales, pero se decide explorar, ¿no? Abrir estas, o sea, reducir estas barreras geográficas y llegar a Tijuana con las gestiones que menciona Crisel, pero al mismo tiempo con un enfoque diferente. En aquella ocasión hablábamos de un emprendimiento tradicional, pero a partir de la experiencia de lo que se observó durante ese taller, decidimos también darle este giro a por qué no un emprendimiento sostenible, por qué no promover en ellas que tengan buenas prácticas sociales y buenas prácticas ambientales. Y fue lo que se trajo en esta ocasión. Esa es la variante también en campo sobre el taller y la intervención, este nuevo enfoque. Y al mismo tiempo, pues sumar juventudes como Pablo, que dentro de esta nueva disciplina suma derecho y la exploración también de la normativa que a lo mejor no habíamos explorado y habíamos llegado desde administración, desde economía, desde la ciencia, pues más práctica. Y Pablo nos ayuda, ¿no?, en esta exploración ahora también desde las normativas. Es un Perfecto. gusto estar por acá. Muchas gracias, Yadira. Sí, y lo interesante es que la investigación se va complementando, ¿no? Conforme va avanzando en territorio también, bueno, pues se va complejizando y va dando cuenta de esto. Y bueno, aunque, bueno, Milena es parte de la codirección de este podcast, sin embargo, en esta investigación ella también participa y bueno, Milena, platícanos en tu parte como investigadora de este proyecto. Claro que sí. Pues bueno, ya me habrán escuchado. Mi nombre es Milena Sorzano, hago parte de la planta de CETIS Universidad
Y bueno, también tengo una labor muy bonita con la coordinación del semillero de investigación, que intenta vincular a estudiantes que tienen un interés y notables capacidades de investigación con los profesores que ya están consolidados y que quieren hacer este proceso de enseñanza. Entonces, también para quienes nos están escuchando, este esfuerzo del proyecto también tiene los resultados de generar ese acompañamiento entre estudiantes y profesores. Entonces, pues cuando tengan ahí oportunidad, reconozcan estudiantes talentosos, pues estamos abiertos a estas revisiones y entrarlos, invitarlos al programa. Y en particular con la pregunta, bueno, yo creo que cada persona sabe que lo mueve en muchas esferas de la vida. Y en particular a mí me gusta mucho el trabajo de campo, el entrar en comunidad, el entrar a esos espacios más allá de otras actividades que también pueden ser fruto de la investigación. Y creo que con este gusto del trabajo de campo y fruto de la invitación inicial de la doctora Grisel y de la doctora Yadira, pues puedo sumarme a este equipo tan bonito y posteriormente también abonar a que se pueda generar aquí en la ciudad de Tijuana. Y bueno, yo creo que esa es la respuesta, el hecho de poder entrar, de poder conversar con personas que quizá a veces tienen barreras muy fuertes o están un poco distantes de nuestros lugares bastante privilegiados. Entonces, el hecho de entrar en centros de privación de la libertad también es el reconocimiento de que en muchos espacios podemos abonar a hacer país y hacer muchas cosas y también quienes tengan intereses en estos espacios, pues más que invitados. Si bien nuestro tema no es la psicología, estamos también abriendo la posibilidad, por ahí hay algunas personas que son de la rama que están interesados y también fruto de todo ese proyecto hemos podido como hacer el vínculo y pues acompañar, tal vez escuchar y aprender de personas que tienen expertices muy diferentes a nosotras y a nosotros. Gracias, Milena. Y bueno, entremos directo en materia. Milena, ¿qué te interesaría empezar a discutir de este tema tan rico y sobre todo que aporta muchísimo a la práctica del emprendimiento femenino en mujeres en esta condición de reclusión? Sí, claro, pues muchas gracias. Yo creo que nos interesaría darle de forma protagónica y el primer lugar a Pablo y que él nos cuente un poquito sobre pues, su trabajo durante los meses que nos estuvo apoyando. En toda la investigación, pues es importante también el marco conceptual, la revisión de literatura, y creo que en esto Pablo pues hizo una reflexión y un ejercicio bastante interesante, en donde pues el objetivo fue realizar una revisión doctrinal y normativa, como él lo llama, desde el derecho humano a la reinserción social en el sistema penitenciario mexicano. Y a partir de ello, pues salieron otros objetivos específicos, identificar desafíos, revisar o reflexionar sobre la vulnerabilidad de la realidad fáctica en estos grupos y también contrastar la realidad sustantiva con lo que se evidencia en los espacios. Yo creo que, Pablo, sería muy interesante que nos cuentes qué encontraste este trabajo de reflexión desde la literatura sobre mujeres y también con un componente adicional que si bien no hemos entrado a trabajar en campo con adolescentes, también hiciste esta entrada, este ápice, este apartado para conocer estas dos realidades. Sí, bueno, gracias. Primero, bueno, creo que primero que nada es prudente como sentar un poco de contexto histórico en relación con este derecho humano a la reinserción social. A lo largo de México han habido como tres etapas históricas, tres fases en la reinserción social, más bien en cómo vemos a las funciones de las cárceles en México. Primero que nada tuvimos una etapa de regeneración moral, o sea, el sistema penitenciario mexicano funcionaba para curar a los individuos que cometían delitos y estos individuos cometían delitos por estar degradados moralmente, ¿no? Como que es desgarrada el alma o desgarrada alguna parte de su persona y a raíz de eso cometían delitos y en este sentido el encarcelamiento era como la cura al mal de cometer delitos. Después de eso pasó a la etapa que todavía sigue siendo bastante prominente en la actualidad, la etapa de readaptación social, en el que al delincuente o al individuo, que se usaban estos vocablos, ¿no? Delincuente, individuo, criminal, se le consideraba como un desadaptado social.
en el sentido de que existían ciertos perjuicios en la psicología de las personas que los llevaban a reproducir ilícitos, como parte de su experiencia, de su experiencia de la vida, que llevaron a ciertas afecciones psicológicas. Entonces, las cárceles eran vistos como espacios donde se podía trabajar en la readaptación del individuo, ¿no? Como que la sociedad está como que siempre lo he visto así, ¿no? Como la sociedad está bien y tiene estos individuos que hacen que haya ciertos aspectos malos en la sociedad. Reproducen delitos y esto nos hace como que haya ciertas fallas en nuestra sociedad que está bien de no ser por estos individuos. Entonces hay que readaptarlos, hay que volver a que entren como que al juego al que estamos acostumbrados en sociedad para que dejen de afectarnos de esta manera. Y esta fue como que la visión más preeminente en México hasta el 2008, que se reformó una reforma constitucional muy importante en materia penal y en conjunto con otra reforma del 2011, que es la reforma más importante en la historia reciente de México, una reforma constitucional en materia de derechos humanos, que para no hacer el cuento largo, lo que trajo fue que se reformó el sistema penitenciario para considerarlo ya como un sistema de reinserción social. Y con reinserción social se establecieron dos objetivos fundamentales. Uno, el poder reinsertar, sí, en la sociedad a la persona que cometió algún delito y que fue sentenciada a privación de la libertad por algún delito. Y es eso, ¿no? Se empieza a considerar como persona, ya no como individuo criminal, sino como persona sujeto de derechos humanos y que es derecho de la persona, al haber cometido un delito, el poder ser eventualmente reinsertado socialmente. Y por otro lado, el segundo objetivo fundamental que se busca es precisamente el evitar que se vuelva a cometer el mismo delito, evitar la reincidencia. Entonces, partiendo de estos dos objetivos fundamentales, se identificó que lo que llevaba a las personas a cometer un delito no era una afección psicológica en la gran mayoría de los casos o alguna degeneración moral, sino que alguna deficiencia en los aspectos primordiales de satisfacción de necesidades de las personas, o pueden ser deficiencias en educación, deficiencias en alimentación y en vivienda, deficiencias en espacios, en cuestiones de recreación como el deporte, de trabajo o de falta de habilidades para el trabajo. Entonces, estos seis cuestiones son las que se identifican como los ejes en los que debe de versar la reinserción social, porque, o sea, si estas son áreas en las que la deficiencia lleva a delinquir, entonces, en los centros de reinserción social, para lograr la reinserción social, debemos de precisamente trabajar en estas áreas y trabajando, solamente alcanzando un desarrollo en estas áreas, es que podemos garantizar hasta cierto punto que no haya una reincidencia. Y eso se oye muy bonito en la norma, porque ya como que se alinean hacia unos objetivos ya más dignificantes para las personas privadas de la libertad. Y esa es la que en derecho le decimos la realidad formal, que es bastante beneficiosa para las personas en situación de privación de la libertad. Sin embargo, ya pasando a la realidad práctica, lo que nos dicen varios informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se encargan de hacer informes y diagnósticos de supervisión penitenciaria y de los estados de los cerezos estatales y federales en México, así como el INEGI con la reciente encuesta de personas privadas de la libertad en México, nos dicen que precisamente es en estas 6 áreas: deporte, capacitación para el trabajo, educación, salud y alimentación y vivienda. Es precisamente en estas áreas donde las mismas personas privadas de la libertad califican como insuficientes, ¿no? Y también eso deriva en que se perciban a sí mismas en una gran mayoría como incapaces de ser reinsertadas socialmente, aún después de haber compurgado la pena. Entonces, tenemos como conclusión a raíz de esto algo que nos ha calificado varios organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que los espacios de las cárceles en México, a pesar de tener ya bien establecidos sus objetivos, al contrario, resultan ser más vulnerables en estos aspectos las personas privadas de la libertad. Entonces, vienen de ser antes tener deficiencias en esos aspectos y ahora entran a la cárcel y estas deficiencias se agravan aún más. Entonces, ya tenemos este es como que el panorama actual práctico que tenemos, y para dejarlo hasta aquí ahorita, tenemos un contexto formal, una realidad formal bastante beneficiosa,
pero que cuando se va a la práctica comienza a verse como deficiente, ¿no? Comienzan a agravarse, al contrario de lo que uno esperaría con la realidad formal, comienzan a agravarse estos aspectos de las personas por el simple hecho de estar recluidas en un centro de reinserción social. Y es el panorama, el contexto en el que entra en juego la importancia de proyectos como el que precisamente ahorita estamos hablando y que vamos a hablar más como expondrán mis profesoras. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Sí, sobre todo como un contexto, la norma jurídica bajo la cual estamos Obrando. identificando la necesidad de un proyecto como este o de una práctica como esta, ¿no? No sé, Yadira, si quisieras como dar continuidad a esto en cuanto a la parte de en dónde está, cuál es la diferencia entre lo que hicieron en la primera fase y esta, dándole continuidad precisamente a este punto de partida que Pablo nos da. Sí, precisamente Pablo cierra hablando de estos elementos que se modifican en la normativa, donde se incorpora esto de que están obligados a garantizar, ¿no? También el bienestar y darles capacitación para el trabajo en temas de educación. Y es reciente y a veces cuando lo vemos pero, o sea, que eso no venía desde el principio, pero eso no, tenemos muy poquito tiempo. Y ahí también agradecer al Centro Penitenciario de Tijuana que nos abrió los espacios institucionalmente para poder llegar con estos talleres y de hecho que tienen toda la apertura para que podamos seguir adelante con otros programas, ¿no? Con la mira a cumplir estos objetivos que señalaba este Pablo. En el cambio que hicimos de cuando estábamos en Nogales, que de una forma u otra, pues sí lo exploramos y lo vimos en la exposición de sus proyectos, que era la parte de la sustentabilidad, se incorpora en esta ocasión en Tijuana. De hecho, lo llamamos en la primera sesión el proyecto Colmena, que eran esto de hablarles de una comunidad donde ellas iban a salir a polinizar con el tema del cambio y las agentes, y les gustó muchísimo. O sea, les gustó muchísimo sentirse parte de algo, el sentir que estaban, que eso que iban a generar, como nosotros llamamos en metodología de side thinking, y entonces ellas en esa sesión hicieron, por ejemplo, esto de empatía y tal, pero pusieron en el centro su futuro porque yo les decía, piensen en una idea de emprendimiento que sí van a llevar a la práctica. Y es que sí, es esto lo que queremos hacer afuera. Y entonces también escuchando a Pablo, no es antes, durante, sino también el post. Exacto. Recuerdo mucho cuando yo iba a entrar al centro penitenciario acá en Tijuana, que me encontré uno de los abogados, precisamente, no hablando en la práctica, y él dice que una de las chicas que estaba en el centro estaba ahora vendiendo pulseras, y ese era su sustento económico. Y entonces nos encontramos también con esta barrera de la empleabilidad. Qué tan difícil es para que un momento en el que ellas salen encuentren una fuente de ingresos, siendo que también muchas de ellas siguen siendo el sustento económico de sus familias, aún estando en esos espacios. Entonces, el entender el emprendimiento también como un medio para la autonomía, un medio, y así entramos en esta ocasión, ¿no? Viendo el emprendimiento como una fuente para el reconocimiento de su propia autonomía, de la generación de ingresos propios ante un escenario que desafortunadamente sabemos que está allá afuera, ¿no? Entonces sentamos con miras a eso, los proyectos también, como mencionaba, hablaba de buenas prácticas, ¿no? Pues ellas decían, no sé, poner una cocina económica, pero que los residuos, y entonces así es como se vio el enfoque. Y entonces hablamos de este reconocimiento también no tan paternalista de que, emprendimientos que solo van a seguir siendo de subsistencia, sino que puedan ser escalables, ¿no? Eso también la búsqueda de sembrar en ellas esta escalabilidad y el sumar en el sentido de la comunidad en el que quién les ayudaba, ¿no? ¿Quién te podría ser tu red de apoyo, reconocer también habilidades propias y también de innovar desde sus escenarios? Por ejemplo, una de ellas decía, es que yo voy a poner una pollería. Sí, pero esta pollería, ¿qué va a tener de diferente a todas las demás? Y entonces provocarles, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta primera sesión, por ejemplo, hablando de las habilidades blandas, no querían hablar en público, o sea, no se querían parar y exponer su idea. Y al final de la sesión, el ver que quienes no se querían parar se paran y son aplaudidas por sus compañeras, eso es, creo que también una diferencia. Yo hablo mucho de los epsilon en matemáticas, es que a veces no notamos que estas pequeñas acciones sí tienen un efecto, ¿no? Eso es la diferencia en esta ocasión. Y también la invitación, ¿no? Como mencionaban, la necesidad que existe en estos espacios, porque nos hablaban de una invitación al centro varonil
y nos hablan también de una invitación con los adolescentes, que cuando tuvimos esta primera reunión nos hablaban que en adolescentes acá en Tijuana eran 16 si no me equivoco y una de ellas era chica, ¿no? Entonces también habla de la necesidad de que sea multidisciplinario, de que no solo entremos desde un área, sino de diferentes áreas, ¿no? Y como siempre digo, problemas complejos, pues soluciones también, ¿no? Entonces, integrar sería lo que yo creo que por el momento podría abonar. Pues bueno, ya, doctora Yadira, muchísimas gracias. Y bueno, en este sentido le otorgo la palabra a la doctora Crisel para hacer alguna puntualización adicional. Gracias, Milena. Sí, aquí es muy importante también identificar el esfuerzo que estamos haciendo desde la academia en términos de generar esta vinculación con los diferentes problemas sociales que nosotros estamos observando, identificando que se pueden generalizar pues a diversidad de espacios y territorios. Y también muy importante en términos, sabemos que la diversidad de temas, de problemáticas que hay dentro de estos espacios, como bien nos comenta Pablo, pues son diversas y a veces desde nuestras propias áreas, nosotros nos toca atender ahorita lo relativo al trabajo, capacitación del trabajo dentro de todo el espacio de la reinserción. Es importante reconocer también que hay diversidad de áreas de oportunidad porque reconocemos que hay otras instituciones que traen proyectos que bien se pudieran complementar con lo que nosotros estamos realizando, ya sea desde las organizaciones de la sociedad civil o iniciativas dentro del mismo sistema penitenciario, incluso, ¿por qué no?, de otras instituciones, academias e investigadores. Y creo que en esa área, creo que también se abre para nosotros este espacio de oportunidad para vincularnos y trabajar, ¿por qué no?, en conjunto y sobre todo dejar claro desde este espacio de comunicación, pues que estamos completamente dispuestos para eso. El proyecto ya lleva 3 años y el objetivo es que siga creciendo, que siga evolucionando, como nos comentaba doctora Yadira, y adaptándose sobre todo a las necesidades de estas poblaciones con las que estamos trabajando. Y pues entre mayor cantidad de investigadores, de personas con un objetivo similar, nos pudiésemos integrar al proyecto, pues creo que va a tener un futuro muy importante. Ahorita la perspectiva del derecho, la investigación que hizo en términos sistemáticos y bibliográficos, Pablo, nos apoyó muchísimo, ya que nuestra perspectiva estaba más basada en otras metodologías, en otras áreas de interés. Entonces ahí hay una oportunidad también muy importante para invitar a toda su audiencia, investigadores, alumnos de CETIS de universidad e instituciones incluso que pudieran integrarse el día de mañana o que pudiéramos nosotros integrarnos a estos esfuerzos para poder tratar de atender todas estas, pues yo les sigo llamando áreas de oportunidad que están presentes en estas poblaciones. Sí, sobre todo porque me parece que, perdón, Milena, ibas a decir algo. No, dale. No, Eh, dale. me parece que, bueno, bueno, el primer estudio en Tijuana, en un comparativo con esta primera fase que ustedes hicieron, y ante estas 6 dimensiones que mencionaba Pablo y los hallazgos que ustedes están teniendo en la investigación, creo que, como bien dicen, es un punto de partida para sumar no solo para la investigación, sino también para la acción y la resolución en cuanto a la inserción social de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Milena, a mí me gustaría preguntarte desde tu perspectiva como participante en la investigación, ¿cuál consideras que o cuáles consideras que son los principales hallazgos de esta investigación a la luz de esta comparación de ambos? Y bueno, ¿cuáles serían los retos de esos resultados? Claro, y de hecho con este punto final de retos iba a hacer el comentario hace un momentico. Pablo nos ayudó un montón con la caracterización y con algunos elementos de esta cuestión de prisión, como bien lo mencionaba. Yo quisiera retomar algunos puntos. La prisión está construida por y para hombres, lo que coloca a las mujeres en un contexto de mayor exclusión. Las mujeres encarceladas se enfrentan un doble estigma por ser mujeres responsables de delitos y por estar en prisión. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hay 232.000 personas privadas de la libertad y de ellas el 5.71 son mujeres, de las cuales el 54% comparte su celda con de 1 a 5 personas
y alrededor del 44-45% no está satisfecho con los servicios básicos que se proporcionan. Los centros penitenciarios también tienen retos relacionados con condiciones materiales y también con el número de personas que van entrando. Y las cuestiones relacionadas con las actividades laborales, deportivas y educativas en los centros no logran, pues también por el mismo reto que tienen, pues cumplir con estas expectativas. Pues creo que nosotras en el proyecto nos unimos también a los retos de este contexto, del hecho de la exclusión femenina, del hecho de los estigmas y también del hecho de la insuficiencia quizá de actividades laborales. Entonces, la idea que tenemos, la idea que imaginamos es seguir fortaleciendo el programa, como ya contábamos. Inicialmente empezamos con emprendimiento social, posteriormente incluimos estas categorías de emprendimientos sostenibles y cómo aportar a la construcción de un espacio, disminuir el impacto ambiental y también aportar a la comunidad, es decir, incluirnos también con esas aspiraciones y estas luchas globales desde esos espacios pequeños. Y la idea sería replicarlo en el espacio que vamos construyendo un programa con todas las aristas necesarias. Entonces, les digo, estos son los sueños, la maleta de sueños. Ahorita tenemos la oportunidad de entrar a Mexicali con esas cuestiones del sistema de Baja California. Entramos a Tijuana, como ya mencionamos, entonces la idea sería entrar a Mexicali. Y estamos también ahí en las decisiones de incluir eventualmente centros masculinos con los cambios y con lo que también implica trabajar en estos centros con estas distinciones tan fuertes. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero ahí me dices. Gracias, Milena. Sí, completamente, sobre todo porque la parte de retos me parece que es multidimensional, también multifactorial. Hay incluso en un mismo país, las ciudades, en este mismo estado, las ciudades representan realidades bien diferentes. No sé, Pablo, si quisieras comentar algo o a la luz de estos hallazgos desde la perspectiva de retos, ¿no? Sí, ahí hay un reto que, además de los que ya mencionó la doctora Milena, hay un reto que a mí bueno, desde el punto de vista del derecho de política pública resulta bastante como interesante, se ve bastante grande en el sentido de que parte de la premisa de que un sistema penitenciario no puede ser medido su efectividad o su eficiencia, no puede ser medida con base en cuántas encarcelaciones tiene o con base en cuántas personas están ahí, están poblando los centros de reinserción social, sino que debe de medirse en función de qué tantas son logradas ser reinsertadas socialmente, o sea, qué tanto cumple sus objetivos. Y con base en esta premisa y con el contexto de deficiencias en condiciones materiales que menciona la doctora Milena, es que se hace precisamente palpable la realidad de que el Estado no se ve, no se ha visto capaz o no se ha visto suficiente en cumplir su función de garantizar las condiciones dignas y de garantizar estos aspectos que mencionaba para las personas privadas de la libertad. Pero porque precisamente resulta bastante difícil, ¿no? Pensar que el Estado, además de administrar todos los centros penitenciarios en México eh, y de garantizar condiciones materiales y de lidiar con la sobrepoblación y de lidiar con todas las estigmas que precisamente se viven ahí dentro, pues resulta bastante difícil pensar que un mismo país o un mismo Estado de México pueda cumplir con todas estas funciones. Pero es que eso precisamente lo previó el Congreso de la Unión cuando en 2016 fue promulgada la Ley de Ejecución Penal que precisamente trata el sistema penitenciario ya en concreto, ya no en lo abstracto que es verlo en la Constitución, porque en cada uno de los ejes siempre ofrece la posibilidad de, por ejemplo, eje de capacitación para el trabajo, ofrece la posibilidad de que los centros de reinserción social, los centros penitenciarios, por sí solos, sin necesidad de que todos se tengan que coordinar para hacerlo. Por sí solo el Centro de Baja California, por ejemplo, puede celebrar convenios con instituciones privadas, públicas, nacionales o internacionales. O sea, deja abierto el panorama mucho para poder seguir cumpliendo al menos con este eje de capacitación para el trabajo, que es el ejemplo. Entonces, precisamente,
es esa la premisa de la que parte un proyecto como este, porque ese sería entonces el papel que previó el Estado para estos ejes, el hecho de que el Estado se pueda concentrar en ciertos aspectos de la reinserción social, la administración de los centros penitenciarios, y que su papel sea garantizar que existan estas colaboraciones con instituciones privadas, instituciones públicas y asociaciones para precisamente tener como que expandirse en capacidad y expandirse en colaboración para poder ofrecer un plan más adecuado a cada una de las poblaciones privadas de la libertad, que es lo que mencionaba usted, en el sentido de que existen muchas realidades distintas. Entonces, precisamente esta premisa a la que se parte de colaboración con instituciones es como el espacio, el huequito en donde entran proyectos como este, porque precisamente se revela una posibilidad de que la asociación, de la población civil o las organizaciones de la sociedad civil puedan tener un papel de responsabilidad social más activo Claro. que ulteriormente se derive en una mayor efectividad del sistema de reinserción social que tenemos en México. Entonces, se hace más padre para mí, entonces, el de cómo a partir de este reto, de cómo el Estado se ha mostrado deficiente en sus funciones, precisamente entran en juego organizaciones de la sociedad civil que colaborando pueden hacer cumplir la función y a fin de cuentas ofrecer un panorama un poco más beneficioso o oportuno para Oportuno. las personas pobladas de personas privadas de la libertad. Milena, perdón, voy a hacer una pregunta porque creo que va por ahí. ¿Hay algún rol o visualizan Yadira, Grisel, Milena, Pablo, el rol de la empresa? Porque estábamos hablando de las organizaciones, de la sociedad civil. ¿Hay algo que tenga que, o algún rol que ustedes visualizan? Porque si bien la investigación va enfocada al desarrollo de estas habilidades de emprendimiento como una estrategia de reinserción social, y hablando de estas dimensiones, por supuesto, el tema de la capacitación, la empleabilidad y esta red de apoyo, desde su perspectiva, con el conocimiento que tienen, ¿hay un rol en particular que juegan las empresas más allá de en un principio ofrecer apoyo, quizá empleo al principio, o de generar políticas o posibilidades de un interemprendimiento? No lo sé. ¿Hay algún rol? Porque me parece que como sociedad no puede estar cargado solamente a ciertas instancias, sino que la empresa tiene un rol muy fuerte en la dinámica socioeconómica de una región. Entonces, no sé si hay algo por ahí en donde ustedes visualicen. No sé si Pablo quieras empezar o vamos para acá. Ay, yo- Ay, yo Bueno, quiero. ahí en no, Yo iba a decir quiero. que precisamente es más el perfil de ya sea la Ah, doctora perfecto. Yadira o de la Sí. doctora Crisel, que pudieran, que a partir de lo que digan ya pudiéramos aportar. Ok. Eh, no sé si desde la empresa que ellas conformarían o del ecosistema del emprendedor. Creo que de las dos puede ser una vía. A lo mejor no lo habíamos planteado, pero sería bueno tratarlo. Porque vaya, a veces nos duele a quienes tratamos el tema de emprendimiento, pero no todos pueden emprender. Totalmente. Para todos la vía, ¿no? Algunas de ellas emprenderán y darán empleo a otras personas. Y creo que bajo esa dinámica también lo que promovemos es que estos negocios vayan más al guiño de negocios sociales tipo 2. Muhammad Yunus, el Premio Nobel de la Paz del 2006, tiene un libro en el que habla de construir nuevos negocios, negocios sociales. Y él tiene dos tipos, los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 son negocios que buscan impacto social y también rentabilidad económica. Por ejemplo, hay una pizzería en México, Pizza con X, que brinda productos, pero nació porque quería dar empleo a jóvenes en situación de calle, ¿no? Entonces crea toda una empresa y compite con las tradicionales, pero su mira es generar bienestar. Y están este tipo 2, que son los negocios que conocemos tradicionalmente y vemos allá afuera, de personas que han tenido que emprender por necesidad. Es decir, yo no tengo otra alternativa, voy a crear mi propio empleo. Pero también con miras entonces a que estos emprendimientos que ellas formen no estén en este escenario de círculo de la pobreza en el que seguimos peleando por acceso a capital y a financiamiento, sino que sean proyectos que realmente sean factibles, que sean viables y que sean escalables, ¿no? Ahí les invitaría, porque Juventud nos estará escuchando, a buscar un libro que se llama Creatividad para Salvar el Mundo, de Learning by Helping. Y ellos ponen en el centro a las personas y hablan de la empatía y diferentes tipos de empatía. Y como le digo a veces a mis estudiantes, no se dan cuenta ustedes, pero indirectamente tiene un porqué.
Esto que has hecho, Pablo, de la revisión de la literatura y tal, es el primer acercamiento con una fase de empatía. Y ahí les invitaría a buscar otro libro que se llama La cárcel no castiga el delito, castiga la pobreza y la rebeldía, de Pastora González Vieites, que ella habla de la historia que tuvo con su hijo, que bajo estas condiciones en las que vivían de exclusión y pobreza, se enfrenta y ustedes van a encontrar ahí a villanos que no son precisamente la institución como tal, sino la sociedad. O sea, ¿qué papel jugamos nosotros? Y como decías, Lorena, es no solo ir en la acción, en la investigación, sino a la acción. O sea, esta combinación de investigación, acción, conocer los problemas, pero cómo actuamos y reconocemos que tenemos una responsabilidad, o sea, desde, como decía una de ustedes, creo que fue Milena, de nuestro privilegio, ¿no? Desde este conocimiento al que tuvimos acceso, ¿qué hacemos con ello? Entonces sí, a ellas en estos talleres de emprendimiento sí se les ha fomentado el tirar a emprendimientos que tengan estas miras sociales, pero también rentables económicamente. Y también sería una invitación al ecosistema emprendedor en general, a los sectores empresariales, a tener mejores prácticas, vaya desde la responsabilidad social empresarial o desde crear emprendimientos diferentes. Están aumentando este tipo de negocios. Entonces sería esa invitación, ¿no? A que si quieres emprender, pues no deja de más, a lo mejor incorporar a algún grupo vulnerable, no queda de más, a lo mejor que sea tu centro, este, o también reconocer, pues, vaya, mucho se critica, ¿no? Del sector empresarial, de estos que están en el extremo, ¿no? Del que no buscamos, a lo mejor solo buscamos minimizar costos y maximizar beneficios y ahí nos vemos a ver qué pasa, ¿no? Pero pues precisamente para que podamos tener desarrollo y bienestar, pues necesitas cambiar las cosas a cómo se están haciendo en la práctica, ¿no? Y que qué padre sería que ya no hablemos de reinserción, sino de la inclusión, porque reinserción es ellas salen y ahí vas. Pero entonces necesitamos una dinámica diferente, Ujú. ¿no? En la que no solo sea insertar, o sea, porque la palabra no es reinsertar, estás colocando de nuevo una pieza, pero, por ejemplo, algo que nos decían a nosotros en la charla del inicio con los adolescentes es que ellos tenían miedo a salir, Claro. porque en el momento en que salían iban a regresar al mismo ambiente que les había llevado ahí, ¿no? Y entonces, pues tenemos una responsabilidad muy grande, es cómo cambiamos las cosas allá afuera, también desde la academia, desde los profesionistas con nuevas miras diferentes. Vino una vez una maestra que da lengua de señas en Secut, en SER, perdón, y ella dice que qué padre sería que ir al médico y ya no llevar a tu intérprete, sino que el médico te atiende en lengua de señas. Qué padre sería ir a ver un tema con tu ginecólogo y que la persona que vaya contigo no se entere de toda tu vida personal porque es tu derecho que te hablen en lengua de señas. Lo Ujú. mismo para todos los grupos vulnerables. Qué padre sería que todos los profesionistas salgamos con nuevas visiones y nuevas vistas, porque entonces estaríamos cosechando una sociedad diferente, ¿no? Empresas diferentes, la necesidad de políticas públicas integrales, si seguimos con el tú, pues entonces, tú las instituciones sí, pero nosotros y el ir y el hacer, entonces también es un qué hacer y una responsabilidad, corresponsabilidad, ¿no? Eso es lo que sumaría en esta parte y creo que sí, como menciona, súper pertinente que tanto empresas como las nuevas tengan miras a la inclusión. Ujú. Gracias, Yadira. No sé si te damos la palabra, doctora Crisel, si Lorena estaba pensando lo mismo. Muchas gracias. Sí, sobre todo creo que muy oportuna los comentarios y los ejemplos que nos maneja doctora Yadira, sobre todo basado en estas experiencias que ellos han tenido desde el Centro Yunus en Tijuana. Si bien ahorita dentro del modelo que nosotros estamos trabajando en términos de aplicación e incluso visualización de colaboraciones, personalmente no habíamos considerado como un actor clave al sector empresarial. Considero que después de esta participación se convierte pues en una oportunidad también para nosotros. Tal vez como sociedad, como país, acá en la frontera norte, tenemos todavía ejemplos que podemos contar con los deditos de nuestras manos de empresas que se están involucrando en o que están incluyendo objetivos más enfocados a la sostenibilidad, ya sea con impactos sociales o ambientales. Aún estamos un poquito en pañales en esas cuestiones. Entonces, si nosotros con este proyecto pudiéramos identificar pues esos aliados claves del sector empresarial para seguir abonando al modelo en términos de reinserción y llegar
en un futuro, esperemos no muy largo plazo, a la inclusión, que sería este ideal para esta población con la que nosotros estamos trabajando y las poblaciones que consideramos también integrar en el modelo en el corto y mediano plazo, pues aquí está. Nosotros estamos con toda la disponibilidad. Si bien desde la academia ya tenemos años trabajando este tipo de temas con miras a que los emprendedores, los futuros líderes y empresarios de nuestras localidades, pues ya siembren esta semillita de la sostenibilidad, de la responsabilidad social empresarial dentro de nuestras realidades. Esperamos que nos toque ver los frutos en el corto y mediano plazo e incluirlos, o que nos inviten ellos o nosotros los invitamos a integrarse activamente dentro de este modelo. Pero creo que sí, podemos buscar por ahí algunos ejemplos. El modelo es flexible, como lo comentamos ya en el podcast anterior. El esquema metodológico y de intervención que nosotros manejamos se va adaptando, va creciendo. Entonces, si en términos de temas ha ido evolucionando, creo que en términos de actores está el potencial ahí para integrar también al sector empresarial. Esperemos que en la siguiente visita ya poder decir orgullosamente que pudimos integrar a este sector, o el sector se pudo integrar también con nosotros desde la diversidad de visiones que se presentaron. Claro que sí, con todo gusto, va a ser el reto para nosotros. Muchísimas gracias. Sí, sí, sobre todo, bueno, porque me gusta esto que mencionan, sobre todo de un emprendimiento diferente. Entonces, las empresas también tienen que gestionar distinto. Se gestiona eso, tiene que ser flexible, la experiencia humana en la parte de los negocios, en el emprendimiento, en la práctica de la ley. O sea, tenemos que entender y estar muy sensibles de esta realidad, sobre todo respetando la parte de los derechos, ¿no? Y por supuesto, aquí en este podcast mismo debería haber esta otra facilitación para poder comunicarnos con distintos grupos en todas partes. Como sociedad necesitamos entendernos y comprendernos y saber comunicarnos con otras áreas y también incluir. Milena, no sé si quieras comentar algo en este sentido. Yo creo que algo muy Oh, puntual. Hay una fundación en Colombia, no sé si en algún momento la han escuchado, quienes nos escuchan desde estos espacios de divulgación, Fundación Acción Interna. Y la presidenta ejecutiva tiene en sus espacios físicos una leyenda que a mí me gusta mucho: gestora de segundas oportunidades para la población carcelaria y pospenada, pues está en Colombia, de Colombia. Yo creo que todos podemos ser gestores de segundas oportunidades para la población carcelaria y ujú. pospenada, y pues muchas veces esto lo olvidamos. Ella también dice que para estar en un centro de reclusión lo único que hay que estar es libre, y pues también esto nos pone en un espacio de reflexión y todos podemos aportar: empresa, familias, Estado, organizaciones civiles, con este ánimo también de echarle la manita al Estado si es la forma correcta de ver. Solo ese comentario. Claro. Y bueno, tengo una pregunta más, tengo varias, pero una por el tiempo, pero no sé, Milena, si tú tengas otra. No, si quieres con la que tú tienes, y con Ok, eso vamos ahí cerrando. hacemos la sesión de cierre y reflexión. A mí, sobre todo, bueno, la investigación para quienes nos escuchan, uno de los propósitos precisamente es dar cuenta de un fenómeno, entender qué es lo que está sucediendo desde los distintos actores. Recordemos que este podcast es de divulgación en este sentido. Hay investigaciones, investigadoras, investigadores que participan. Hay un interés de un fenómeno, comprender una realidad, dar luz sobre ese fenómeno para que otras personas y otros actores puedan tomar acciones concretas y poner manos a la obra, ¿no? Bueno, como bajar y luego otra vez estudiar el fenómeno para comprenderlo en sus variables y luego otra vez bajar, subir y bajar en esta complejidad. Eso es muy burdo y muy así, muy sencilla la explicación. Eh, Sin embargo, creo que bueno, en los fenómenos hay, como decía hace rato, una variedad de factores y una variedad de participantes. Y una de las preguntas que tengo acá es, bueno, ¿qué pasa cuando la persona sale? O sea, hablábamos de la educación de las mujeres en estos centros, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay de la educación hacia la sociedad? Perdón, hacia la sociedad para
facilitar precisamente la reinserción. Sociedad entendiendo los grupos escolares, incluso los centros deportivos, los mismos médicos, los centros de trabajo. O sea, ¿qué se tendría que hacer ahí? Porque ustedes están dando información valiosísima de una realidad de cuáles hablaban, por ejemplo, de este sentido me encantó la aceptación que tuvo el proyecto Colmena como tal, porque es inclusivo y creo que todo el mundo lo podemos comprender, pero hablar de un sentido de pertenencia, es decir, yo salgo de esta condición y me siento parte de esta sociedad. O sea, no, una parte es mía al momento de salir o de la persona y otra es de quien recibe a la persona, ¿no? La empleabilidad, la escalabilidad, la red de apoyo, las habilidades blandas, etcétera, las cosas que mencionaron, pero que hay, ¿cómo podemos educarnos como sociedad para facilitar el ejercicio de ese derecho? ¿No? Tanto, no sé, ustedes digan si hay algo por ahí, alguna sugerencia, sobre todo porque conocen la complejidad del hecho. ¿Quién quiere? Bueno, ahí yo tengo Ok. una experiencia, ahí tengo, porque está muy difícil, ¿no? Porque qué difícil es o sea, uno piensa que tal vez la cárcel, es decir, el encarcelamiento que podría sentir una persona, tanto internamente como externamente, porque está en la cárcel, acaba una vez que tiene su libertad, pero no, porque vuelves a toparte con una sociedad que pues, Que te excluye de alguna ajá, que te manera, ¿no? excluye de alguna manera, ya sea por, no sé, pedirte una carta de no antecedentes penales para tener un trabajo, o pedirte, o que el simple hecho de que hayas estado en la cárcel sea como considerado un estigma Ujú, para evitar que entres a ciertos espacios. Es muy difícil porque unas personas pues lo ven desde el punto de vista de la empatía con la persona que fue privada de la libertad, en el sentido de que, oye, pues merece las mismas oportunidades porque es humano, es un ser humano tanto como tú como yo, y otras personas lo ven, pues sí, pero este ser humano hizo esto y lo otro. Entonces como que siempre está esta constante batalla que solamente se resuelve, al menos en mi experiencia, cómo la he visto que se puede resolver, desde el punto de vista del derecho, con con el contacto con la persona que fue privada de la libertad. claro. O sea, conociendo a la persona en vez de verla como alguien que está allá en lo lejos, ¿no? En la cárcel, o como alguien que con cierto estigma, como que sabemos que están ahí, pero no los pensamos activamente. Ujú, ujú. Entonces el contacto con la persona y el conocer a la persona que fue privada de la libertad y esa acción de empatía, como mencionaba también la doctora Yadira, es muy importante para poder completar de alguna manera este proceso de reinserción social y de una inclusión incluso. Entonces, en este sentido, y retomando un poco de lo que habíamos dicho en la pregunta pasada, digo, para hacerlo así en un ejemplo muy burdo y para ver también la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y de la empresa en este punto de la reinserción social, en esta ya cuando salen las personas, a mí algo que me abrió mucho los ojos es de dónde obtenemos, las fuentes de dónde obtenemos la información sobre las personas privadas de la libertad. O sea, yo estaba viendo cuando estábamos con la investigación los estudios que hacen las instituciones oficiales, ¿no? La de gobierno. Y son puro dato duro, ¿no? 30% no se sienten felices, 50% no se sienten satisfechos con las condiciones materiales. Y si lo vemos siempre desde el punto de vista oficial o de la institución pública, eso es con lo que nos vamos a quedar, ¿no? Con el dato duro, con el número. Pero luego lo vemos desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil y de las empresas, y pasan cosas o encontramos datos, información sumamente valiosa, como lo que acaba de decir la doctora Yadira, ¿no? De tengo miedo de Claro. salir, o porque me voy a topar con lo mismo, o sea, me voy a sentir rechazado. O en el caso de bastantes adolescentes, tengo miedo de salir porque ya mi familia ya no me quiere, ¿no? Ya no me va a aceptar mi familia cuando salga. En la escuela ya no me van a querer, ya no van a poder entrar a la escuela. Entonces, ¿para qué salgo? ¿O para qué quiero salir si aquí al menos, pues, estoy lejos de todos ellos que me van a rechazar? No hay como cierto miedo. Entonces, esta información solamente sale cuando buscamos de otras fuentes. Claro. Es también hasta cierto punto un papel que puede tener la empresa, y tomar esa experiencia humana y destacar la experiencia humana de las personas privadas de la libertad para integrarlas a sus metodologías, cosa que no pudiera hacer tan fácilmente un gobierno o un estado, Ujú. porque está muy restringido en lo que puede hacer y qué no puede hacer, pero una empresa, una organización social, de una organización de la sociedad civil sí pudiera integrar esa perspectiva humana, destacarla
y de alguna manera hacer un ejercicio de empatía para que esa sea la perspectiva que determine los procesos o que determine la manera en que se van a llevar a cabo las actividades de capacitación para el empleo en este caso. Entonces, en este sentido, ya para redondear todo, eh, precisamente el acercarse a conocer la experiencia directamente a las personas privadas de la libertad, pero también el buscar unas fuentes alternativas de información sobre cuál es la experiencia humana, ¿no? No solo la experiencia de dato duro, sino la experiencia humana de las personas privadas de la libertad. Creo que eso sensibiliza al punto de generar la empatía suficiente para al menos cambiar un poco la perspectiva que se tiene sobre los cerezos o los centros de realización social y, y al menos aún así, mínimo ya poder como pensarlo, ¿no? Reflexionarlo, ya tenerlo presente, porque en la mayoría de los casos se peca de eso, ¿no? De no tenerlos presentes. Sí, claro. Muy bien, gracias, Pablo. No sé, ¿alguna de ustedes quiera complementar alguna reflexión en torno a esto? Creo que espacios como este, o sea, tener espacios como este, a lo mejor no ser nosotras quienes estemos hablando del proyecto, sino que sean ellas las que hablen del proyecto, que sean ellas las que tengan voz sobre lo que les sucede y les acontece allá afuera. Espacios como esos, porque nosotros podemos contar muchas historias de cosas que, ¿no? Como quien no sabía cuánto costaba el tomate porque llevaba muchos años, ¿no? Entonces, cosas que te impactan cuando estás cerca, pero también el compartir historias. Yo me he dado cuenta con, no sé, nosotros tenemos otro proyecto, a mí me gusta ponerles nombre. Uno es Colibrí, que vamos con personas que están en contexto de movilidad, migración, la misma dinámica. Y entonces una de ellas, que venía desplazada por la violencia desde Colombia, comparte que ya se quería quedar en México porque a lo mejor todas las cosas que había vivido durante ese trayecto habían valido la pena. Y eso es muy fuerte de escuchar, es como, no, no tenías que haber vivido todo eso. No, ¿no? Entonces es muy fuerte. Y algo que aprendimos también con ese proyecto es que hay que cambiar las narrativas. Claro. Nosotros como sociedad, desde niñez, desde kinder, tal vez educación, estas clases que no nos han dado, ¿no? La educación para la vida, esto del medio ambiente, la importancia de la inclusión, el hablar y el escuchar de estos espacios. Y algo que también hizo Pablo, ¿no? Participar en congresos, participar en espacios, compartir. Eso es muy interesante. Él, creo que es importante mencionarlo, participó con una ponencia. Eso es compartir las historias, a lo mejor desde quienes tienen la posibilidad de esto de las empresas editoriales que también den la pauta para que las personas puedan compartir sus historias, porque el iceberg, y como decía Pablo, los números son muy duros, pero las historias lo son aún más. Entonces yo diría eso, ¿no? Tenemos que cambiar las narrativas desde como filosóficamente nosotros y los otros, ¿no? No es así, no, no debería ser así. Y vaya, es muy difícil hablar de empatía, necesitas acercarte, necesitas pasar de los libros al estar presente. Y ahí creo que algo que yo he experimentado es que pues es acercarse, ¿no? Es la invitación a ir a estos espacios, a charlar también con los activistas que tienen una labor impresionante. Que escuchaba en una de las charlas esto de la salud mental en las personas que hacen activismo también, qué fuerte. Sí. Entonces es eso, ¿no? El reconocer y el divulgar y hacerlo accesible a todos, porque a lo mejor estas estadísticas y los informes a veces son tediosos hasta para nosotras mismas, ¿no? Para nosotros mismos, leer estas estadísticas y las numeralias y a veces pecamos de econométricos o tal, y no lo estamos llegando a la mamá que comparte las historias con sus hijos, a los papás, a los hermanos, o sea, ¿cómo llegamos, no? Yo diría que de las niñez, a ver, a lo mejor nos faltan cuentos, ¿no? Sí, Cuentos las infancias, exacto. para que cambiemos estas narrativas, ¿no? Esa sería mi parte y pues es ardua, pero espero que lleguemos a esas no utopías, ¿no? Si las distopías las vivimos, ¿por qué no vamos a vivir utopías? Exacto. Es lo que toca, ¿no? Sí, que Como nos consecuencia. Exacto. Gracias, Yadira. Crisel, ¿algo que quieras comentar en ese sentido? Sí, en general, más allá pues, de todos los ejemplos que nos presentan tanto Pablo como la doctora Yadira,
pues visibilizarlos, venga desde la academia, venga desde las mismas instituciones en las cuales ellas están, desde los espacios de comunicación de las empresas, porque las poblaciones con las que nosotros hemos trabajado, pues desde nuestro enfoque en capacitación para el emprendimiento, normalmente están invisibilizadas. Nos hemos encontrado con comentarios ya dentro de nuestros propios entornos profesionales, pudiera decir, donde nos cuestionan por qué estás trabajando con este tipo de poblaciones cuando tienes, pues, como bien comentábamos, las empresas, estas organizaciones, sobre todo en la aplicación de modelos de emprendimiento. Entonces, también uno de los objetivos de este proyecto es visibilizar que están ahí, más allá de todos los espacios, las áreas de oportunidad que comentábamos. Y pues este proyecto también se abona, se suma a ese esfuerzo de visibilización y pues todos los ejemplos que reitero ya nos comentaron tanto Pablo como la doctora Yadira. Pues aquí seguiremos, como bien comentaba, a futuro, estamos proyectando que esta investigación, estos esfuerzos sigan creciendo, sumando actores y sumando pues es la flexibilidad que trae el mismo modelo en pro de la visibilización y seguir abriendo, creando espacios para su visibilización. Claro. Gracias, Crisel. Milena, no sé si en torno a esto y como ya también para ir cerrando. Sí, no, algo muy puntual. Lo primero es agradecer a la escucha si ha llegado hasta esta parte final. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, creo que en esta forma de concluir, creo que todos podemos hacer algo, aportar algo para fortalecer el acceso y a las oportunidades en empleo y formación para las personas, pues dentro y pues cuando van saliendo de los centros de reclusión. Entonces creo que más que una conclusión o reflexión es una invitación. No necesariamente nuestro proyecto, como bien lo mencionaban la doctora Yadira, la doctora Crisel, sino desde muchos espacios, desde empresa. Hay muchos lugares en donde la jurisdicción ha sido muy noble y da incentivos económicos a las empresas que contratan a las personas en estos contextos. Entonces creo que pues una responsabilidad como ciudadanos, como parte de la sociedad es esto, hacer aporte. Y en cuanto al proyecto, pues creo que el objetivo es básicamente ofrecer o brindar una forma diferente para la reinserción social y proporcionar habilidades prácticas y oportunidades económicas a las personas. Y con ello, quizá no todos van a emprender, pero quizá quienes no emprenden pueden tener otras habilidades que dentro de este mismo programa de formación podemos estar incluyendo. Entonces, pues la idea y el objetivo siempre ha sido llevar granitos de arena y pues impactos positivos que vayan más allá de la liberación y del contexto de vulnerabilidad al que un grupo de personas está. Ujú. Sí, y también entendernos como parte de la sociedad y esta corresponsabilidad que tenemos indistintamente si algún miembro de mi familia está en esas condiciones o no, si estoy en el rol de la empresa, si estoy en el rol de un compañero, si participo en algún equipo de deporte. O sea, realmente como sociedad creo que es muy importante que nos formemos, que nos entendamos, que veamos que es parte de un derecho como cualquier otro y justo entender esto que mencionaban ustedes de la flexibilidad y entender un emprendimiento, diferente, una empresa diferente, una forma de interacción distinta que pues va mutando, ¿no? Según las realidades humanas. Yo la verdad es que celebro y agradezco proyectos como este porque creo que nos ponen en nuestro lugar. ¿No? Nos ponen en nuestro lugar, nos ubican de una realidad que es muy ajena, pareciera ser a nosotros, pero que también somos corresponsables de una solución y me parece que en este sentido es nuestra obligación formarnos, leernos, estar aquí, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido ahora, licenciado Treviño, como experto en este tema. Muchísimas gracias por habernos escuchado de nuevo en esta temporada 8, episodio 1. Esperen cosas interesantes. Esto es Capstone Connection. Gracias. Esto fue Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.